Bien, ahora vamos a hablar de local, de código mantenible, código entendible, flexible y mantenible. Bien, para entender esto en el contexto de principios de Solid, el código entendible, flexible y mantenible se refiere a las características deseables que se deben tener los sistemas de software diseñados siguiendo estos principios. Cada letra del acrónimo SOLID representa un principio específico que contribuye a lograr un código más legible, flexible y fácil de mantener. Bien, a continuación vamos a ver un código relacionado a esto. Como primer tenemos que importamos el módulo TechInter para crear nuestra interfaz gráfica. Creamos nuestra clase registro síntomas, que se encarga de manejar el registro y almacenamiento de síntomas de los pacientes. A continuación tenemos el definit, que en el constructor init creamos una lista vacía self síntomas, donde para almacenar los registros de los síntomas. A continuación vamos a dev registrar síntomas, donde definimos un método que es registrar síntomas, que toma como argumento el nombre del paciente y los síntomas. Luego agregamos un nuevo registro de síntoma a la lista, que sería self.síntomas en el formato paciente, nombre del paciente, síntomas y síntomas. A continuación tenemos el obtener síntomas. Definimos un método llamado obtener síntomas, que devuelve la lista de registros de síntomas. Y el return self.síntomas, que retornamos a la lista cuando se llama el método obtener síntomas. Bien, a continuación vamos a tener la clase hospital, donde vamos a definir nuestra clase hospital, que hereda del tk.tk. Esta clase manejará la interfaz gráfica de la ventana del hospital. A continuación tenemos un devinit, que creamos una instancia de la ventana del hospital y recibimos un objeto registro, instancia de registro de síntomas, como argumento. A continuación vamos a tener un super, que llamamos al constructor de la clase base de tk.tk para inicializar la ventana del hospital. Bien, ahora vamos a tener el cell.title, que va a ser que establecemos un título a la ventana. Ahora vamos a ver el cell.registro, que asignamos el objeto registro recibido como atributo de la instancia. Ahora tenemos el cell.label, que creamos una etiqueta de ventana para indicar paciente. A continuación tenemos el self entry paciente, que en este caso creamos un campo de entrada donde se podrá ingresar el nombre del paciente. Ahora vamos al cell.label síntomas, que en este caso pues creamos una etiqueta de la ventana para indicar los síntomas que tenga el paciente. Y en el cell.entry síntomas creamos el campo de entrada donde se podrá ingresar los síntomas del paciente. A continuación vamos a tener el cell.registrar, que es un botón, que creamos el botón con el texto registrar síntomas y asociamos con el método self, que cell.registrar síntomas, para que se ejecute cuando se haga clic en el botón. Ahora bien, ahora vamos al cell.listar button, que creamos un botón con el texto listar síntomas y cell.listar síntomas para que se ejecute cuando se haga clic en el botón listar síntomas. Vamos acá. Bien, a continuación definimos un método llamado registrar síntomas, donde se ejecutará cuando se haga clic en el botón registrar síntomas, el que ya creamos. A continuación vamos a tener
nuestro paciente igual self.entry paciente, que bueno, obtenemos los valores ingresados en los campos de entrada para el nombre del paciente y los síntomas del paciente. También tenemos el if paciente y síntomas, que este es que para verificar si se ingresaron los valores válidos para el paciente y los síntomas. Verificamos si se ingresaron bien. A continuación tenemos el self registrar, el self.entry paciente y síntomas, que en este caso, si los valores son válidos, llamamos al método registrar síntomas, o del objeto registro, pasando el nombre del paciente y los síntomas. Luego borramos los campos de entrada. A continuación definimos un método llamado listar síntomas, que se ejecutará cuando se haga clic en el botón listar síntomas. Y tenemos síntomas igual self, donde obtenemos la lista de registro de síntomas utilizando el método obtener síntomas del objeto registro. De acá. A continuación tenemos el for system in síntomas hasta print síntomas, que iteramos a través de la lista de síntomas y los imprimimos en la consola. A continuación tenemos el if name, donde verificamos si el script se está ejecutando directamente, nos está importando como módulo. Tenemos el registro igual registro síntomas, que creamos una instancia de la clase registro síntomas para manejar los registros de síntomas. Ventana igual hospital, que creamos una instancia de la clase hospital, pasando la instancia de registro como argumento. Y por último tenemos la ventana main loop, donde pues iniciamos el ciclo principal de los eventos de TechInter para mostrar la ventana y permitir que la interacción con la interfaz gráfica. A continuación vamos a correr el código para la demostración de cómo quedó. Bien, a continuación pues tenemos paciente, pongamos un nombre del paciente, un síntoma, dolor, y ponemos registrar síntomas. Ahora ponemos otro paciente, pongamos Adrián, y los síntomas que tenga este paciente, que puede ser fiebre, y registrar síntomas. Y luego ponemos listar síntomas, y en este caso pues igual nos dará el paciente los síntomas que tenga. Eso sería todo. Gracias.